Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado. A éste lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido. Y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetaban. Pero los labradores se dijeron: Este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? ¿Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros? ¿No han leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero dieron a la gente y se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial. Hoy es un nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es lunes 3 de junio ya, y en las benditas manos de nuestro Padre Celestial le seguimos encomendando nuestra vida, nuestra salud, nuestros trabajos y proyectos. Hoy el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, verso 1 hasta el 12, nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido para instaurar el reino de los cielos y para comunicar la palabra de Dios a todo el mundo. Pero muy especialmente Él ha iniciado su misión por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios, por la nación que el Señor se escogió. Pero las autoridades, los que están amañados en el poder político, religioso, económico, social, pues en realidad ellos no están como interesados en aceptar esa palabra, porque ellos esperaban que viniera el Salvador a afirmar lo que ellos venían anunciando y predicando, a que estuviera a favor de ellos y a que Él mismo los apoyara en todo ese sistema que ellos ya traían desde mucho tiempo antiguo, desde mucho tiempo atrás. Y cuando encuentran en Cristo el Señor, el enviado de Dios, a alguien que va como en contra de ese proyecto, o más bien no en contra del proyecto de Dios, sino en contra del proyecto de los hombres que están malentendiendo y están dando a malentender la palabra de Dios, entonces es donde no cae bien Jesús, porque les denuncia toda aquella situación de vida que no es la correcta ni tampoco es el querer de Dios. Por eso, estas autoridades, hoy empieza diciendo la palabra de Dios, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Inteligentes sí eran, porque ellos comprendieron que la parábola que el Señor estaba dirigiendo era para ellos, les caía a ellos, todo lo que el Señor decía, pues iba para ellos. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla tan claro, que denuncia nuestra situación de pecado, cuando denuncia todo aquello que nosotros sabemos que está mal hecho, pues entonces inmediatamente como que tratamos de rechazar, como que no queremos aceptar la palabra de Dios y más bien queremos como hacer oído sordo a la palabra, o más bien decir, no, yo no creo en eso, es que esto como que está distinto a mi manera de creer y como yo estoy viendo las cosas como que no me conviene, pero es por conveniencia. Pero el Señor aquí es donde nos habla bien claro para que nosotros no hagamos cosas por conveniencia, sino cosas por convicción. Nuestra fe es convicción en realidad de que Cristo el Señor es Dios, que ha sido enviado a nuestro en medio de nosotros como su Hijo amado para la liberación y el perdón de nuestros pecados. Y así es como debemos comprender. ¿A qué se refería Jesús con esta parábola? Pues dice el que había un hombre que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Dios es el dueño de la viña, y aquellos que este anuncian la palabra de Dios son los profetas, pero los malos arrendatarios o aquellos arrendatarios asesinos
son el pueblo que no escucha la palabra de Dios y se quieren apropiar de esa herencia, siguiendo sus normas, sus leyes y sus preceptos, y no le están dando el lugar del mandato de Dios. Por eso ahí donde el Señor dice, plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Y a su tiempo envió un criado. Un criado es un profeta, es alguien que anuncia de parte de Dios. Los labradores, pues digamos, al ver que llegó aquel a anunciar, entonces lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Luego nuevamente el Señor envía a otro profeta, dice, envió a otro criado, a otro profeta para que anunciara de parte de Dios, para que su pueblo se convirtiera. Pero igual, dice, lo descalabraron y luego envió a otro y lo mataron. Y así, como iba pasando con los profetas, como iba pasando con los enviados de Dios, pues fueron acabando. Luego el Señor dice, bueno, ya se agotaron, ahora voy a enviar a mi hijo, voy a enviar a aquel que es el heredero de la viña. ¿Qué piensan ellos? Este es el heredero. Vamos, lo matamos, lo sacamos de la viña y lo tiramos fuera. Pues todo esto tiene que ver con lo que le sucedió a Jesús, que Jesús está anticipando su muerte y cómo va a ser sacado incluso a las afueras de la ciudad de Jerusalén para ser crucificado y condenado por los mismos paisanos, incluso por los mismos que predicaban la palabra en su tiempo, por las autoridades. ¿Cómo hicieron todo esto? Lo que Jesús les dijo que ellos iban a hacer y que les cayó tan mal esta parábola porque dice ellos luego se dieron cuenta y querían agarrarlo para echarlo fuera. Dice, porque ellos se dieron cuenta que la parábola que Jesús estaba contando iba dirigida para ellos. Por eso dice, intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y se marcharon. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y así, hermanos, también, a veces nosotros mismos que somos tan creyentes, a veces decimos que amamos tanto a mi Dios, pero a veces cuando el Señor nos habla tan claro y nos muestra que estamos equivocados, es cuando a veces en vez de ser creyentes nos volvemos perseguidores del mismo Cristo nuestro Señor, porque no aceptamos su palabra. Y luego decimos, no, es que eso es lo que están diciendo lo que conviene, o aquí está diciendo lo que conviene, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que tenemos que cambiar esa manera que tenemos de pensar y de actuar, que no es el querer de Dios. Por eso esta parábola les cae tan mal a ellos, porque se dieron cuenta que era todo lo que ellos estaban haciendo y que no habían aceptado la palabra de Dios, y que Cristo el Señor es el enviado de Dios, es el Hijo, es el heredero de ese reino que el Señor quiere instaurar, pero ellos quieren apoderarse y viviendo una mala vida y haciendo las cosas totalmente al revés de como Dios nos propone. Roguemos pues a nuestro Padre Celestial, queridos hermanos y hermanas, para que en este día Él nos regale la gracia de poder de verdad escuchar su palabra, recibirla, aceptarla, amarla y ponerla en práctica, y ser aquellos que anunciamos la palabra de Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras obras. Dios nos bendiga, bendiga a aquellos hermanos nuestros que se encomiendan a nuestras oraciones, los que están enfermos en clínicas, hospitales, los que están tristes, afligidos, el Señor con ustedes, Dios les bendiga y les conceda ese don de la salud que tanto necesitan y las bendiciones que ustedes piden con fe. También oremos por los que cumplen un año más de vida hoy, lunes 3 de junio. Dios y la Virgencita María Santísima les bendiga, les colme de gracia, de amor y de bendición. También oremos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga, que tengan un feliz día.